desde hace varios años, el grupo Prisa, con su sede en Madrid, España, venía teniendo serios problemas económicos, serios, pero muy serios. Y dentro de esos problemas económicos, muchos cambios de directivos. De hecho, hace algunas semanas cambiaron al presidente de la empresa, ahora creo que es un señor que es francés. Así que desde hace años también ellos habían decidido cerrar las operaciones pequeñas. Y es por eso que hace como 3 años, creo, vendieron la ADN en Costa Rica, por ejemplo. Que el socio era La Nación de aquel país, el periódico La Nación. Hace poco vendieron Radio Continental en Argentina. Entiendo que si ya no la vendieron, estaban por vender Caracol Miami. En México tienen un problema serio porque W Radio, su socio era Televisa, pero Televisa vendió su parte a un socio que le ha generado muchos problemas legales también. Las operaciones que ellos consideran grandes acá en América son las de Colombia y las de Chile, que entiendo son exitosas. La de Panamá, obviamente, una operación pequeña. Y desde hace años ellos tenían esa decisión tomada de vender acá en Panamá también. Pero por una razón u otra no encontraban comprador. Yo intuyo por qué no encontraban comprador en Panamá, pero es una intuición. ¿Por qué? Porque en Panamá, al ser un país tan pequeño, es difícil que un gerente de empresa extranjero vaya a tocar la puerta a empresarios panameños a ofrecerla. Al final ellos saben que el extranjero coge su maleta y se va. Y todos esos posibles compradores, al final, de una u otra forma, querían saber si yo compro, el equipo de noticias particularmente, que es el que pone la cara en esto, ¿se va a mantener? Obviamente eso no hay garantía, porque tú no vendes una empresa con el personal adentro. Así es que les costó y no encontraban comprador. De manera que la venta, mejor dicho, la supuesta venta, a mí no me tomó de sorpresa, porque yo sabía que había una decisión tomada desde hace varios años. Pero antes de la pandemia, yo me acuerdo que hubo un comunicado donde se habló de la venta de la emisora al señor Stanley Mota. ¿Eso se paró con la emergencia? ¿Qué pasó con eso? Eso fue en el 2019 y efectivamente, y nuevamente, esa transacción comenzó no porque el gerente o porque alguien vino de España a hablar con TVN, no. Fue porque yo hice la gestión con quien la tenía que hacer para que se diera eso. Y luego fluyó. Eso fue en el 2019, pero lamentablemente cuando llegó la pandemia, ellos se valieron de una cláusula que si a determinada fecha todo no estaba listo, pues ellos se retiraban. Hasta donde yo puedo entender, como que habían algunos ejecutivos que no estaban de acuerdo con esa compra, sobre todo porque en TVN estaban despidiendo a mucha gente, según tengo entendido, y estos ejecutivos logran convencer a los dueños de que mejor no. Así que se retiraron. En consecuencia, la compra-venta no se dio y se mantuvo. Transcurrió el año 2019 completo, transcurrió el 2020 completo, en medio de la crisis. Seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Una cosa muy buena. En lo que va de este año 2021, de enero a julio, el promedio de ventas de publicidad en Radio Panamá era, y creo que en los 40 también, juntas las dos, el promedio creo que andaba entre 70 a 75 mil dólares mensuales. Hubo meses de 85 mil, hubo meses de 70 mil, hubo meses de menos de 70 mil, hubo meses de 75 mil. ¿Por qué menciono esto? Porque quien sabe de medios de comunicación social sabe que facturar eso en una radio, en esta época, eso es casi imposible. Correcto. ¿Por qué se logró? Porque había contenido. Y porque a pesar de la crisis te generó ahora nuevos anunciantes, ya no los tradicionales solamente. Entonces, había un contenido, había una puesta en antena importante y eso le generó al departamento de ventas nuevas oportunidades. De manera que, repito, a mí la venta no me generó sorpresa. Yo tenía preocupaciones y las expresé. Si van a liquidar el personal, por favor, cúmplanle cabalmente al personal. Le cumplieron cabalmente al personal. Es lo que yo puedo verificar. Con algunos que he verificado, les cumplieron cabalmente, le pagaron todas sus prestaciones. Así que eso tampoco fue sorpresa para mí, porque sabía que eso iba a ocurrir de un momento a otro, toda vez que ya yo sabía que la SEP había autorizado el traspaso de la concesión de la frecuencia, el Ministerio de Trabajo había autorizado la destitución. ¿Cuál fue mi sorpresa?
que al único al que no le quieren pagar sus prestaciones es a mí, luego de 21 años, por no quererme reconocer esos 21 años sobre texto de un contrato de servicio profesional. Esa sí fue mi sorpresa, esa ha sido mi decepción, mi desagrado, mi tristeza y todo lo demás. Pero, profesor, usted se levantaba, usted estaba en la radio desde antes de las 6 de la mañana, o 6 de la mañana, cumplía horarios, estaba todos los días. ¿Por qué servicios profesionales? Esa figura comenzó, Eliana, en 1999, cuando Hugo Famanía era el director de noticias y yo era el analista de la emisora. ¿Qué ocurría? Que en ese mismo 1999 a mí me eligieron subsecretario general de la Asamblea. Así que yo terminaba el noticiero a las 9 de la mañana y me iba para mi oficina en la Asamblea. Así transcurrieron esos 5 años. Después llegó Lucy Molinar como directora y lo mismo ocurría. A las 9 de la mañana yo me iba para la Asamblea. Entonces ellos decían, bueno, pero ante esa situación mejor es mantenerte en servicio profesional. Termina el quinquenio aquel de la Asamblea y yo puedo dedicarle más tiempo, pero luego, ya cuando llega el año 2009, creo, cuando gana Martinelli, la verdadera sorpresa que Martinelli le ofrece ser a Lucy Molinar ministro de Educación. Y Lucy opta por ocupar el cargo. Así que vienen Ricardo Alarcón y Augusto del Cader, directivos de Prisa en aquel momento, vienen a Panamá y me piden que no solamente me quede, sino que asuma la dirección de noticias de Radio Panamá. Y yo digo, bueno, es un reto grande. Imagínense qué figuras yo iba a reemplazar. A Hugo Famanía y a Lucy Molinar, a quienes yo les tengo un gran respeto en el plano periodístico y ni hablar en el plano personal. Bueno, yo asumí el reto y administrativamente dijeron, mantengamos la figura del contrato. Yo la verdad confieso, aunque la ignorancia de la ley no te exime responsabilidad, yo a eso no le paraba bola, porque para mí mi obsesión era hacer mi trabajo y levantar esto al nivel que lo había dejado Lucy, por ejemplo, y con un reto personal de rebasar ese esfuerzo que había hecho Lucy. Así que yo, de verdad, no le paré bola a eso y así fluimos hasta esta semana. Y entonces usted se fue al Ministerio de Trabajo, ¿qué recurso puso? ¿Qué espera con eso? ¿Qué le han dicho de la compañía? Mi abogado lo que me ha dicho que no hay manera de justificar por parte de la empresa estos 21 años en contrato. Ellos tenían que haber procedido. Un día la gerente anterior sí me dijo, profe, ¿por qué no te pasamos a planilla? Yo le dije, no hay ningún problema, pasa a planilla, pero me tienes que pagar la cifra para que cuando me descuentas los impuestos quede en lo que yo recibo actualmente, porque si no, yo no puedo dispararme en el pie yo. Y ella me dijo, ay, yo creo que eso va a estar difícil. Yo, mira, como tú decías, yo lo que menos quiero, y es lo que he hecho en 21 años, lo que menos quiero es fastidiar a la empresa. Yo voy a hacer lo que favorezca a la empresa siempre. Así que ahí seguimos navegando con esa figura. Mi abogado lo que dice, y me dijo un abogado del Mitradel, lo que a mí me sorprende es que el abogado de la empresa quiere insistir en esto cuando sabe que hay muchísima jurisprudencia en Panamá sobre situaciones como la que usted tiene. Muchísima, pero muchísima jurisprudencia ya. Pero bueno, si quieren insistir, usted tiene su derecho a reclamar sus derechos. O sea que usted se fue sin nada, no le dieron ninguna... Lo único que me dieron, a ver, el lunes me ofrecieron $18,000. Okay. Como te podrás imaginar, tras 21 años de servicio, la indemnización es N veces más alta que $18,000. El martes me ofrecieron $60,000. Y como le dijo mi abogado, el abogado de ellos, $60,000 no se aproxima ni a la mitad del 100% que le corresponde a él. Así es que no hay acuerdo. Y como se dijo que no hay acuerdo, el gerente sacó la carta en donde me informaba que la empresa procedía a rescindir nuestra relación laboral y a entregarme el cheque por un mes de servicio. Es decir, lo que yo me he llevado es un mes de servicio en la emisora. Eso es todo. Ok, profesor. En palabras sencillas, explíqueme qué fue lo que pasó desde el punto de vista corporativo. Sé que una empresa le pasó los bienes a otra empresa, pero en el camino limpiaron la mesa, desvincularon a todo el personal, 27 personas. Explíqueme un poco qué fue eso, porque todavía la gente no entiende completamente la magnitud de esa operación.
Lo primero es lo primero. Yo no puedo criticar la operación desde el punto de vista de transacción. Se lo dije a España cuando hablé con Federico Blanco. Yo no puedo criticarlo, es una decisión de la empresa. O sea, es una decisión de usted. Yo la respeto, no la comparto, pero bueno, es una decisión y no pasa nada. Lo que pasó fue que la empresa original, Green Emerald Business, que es la filial del Grupo Prisa en Panamá, que originalmente era de Caracol junto con la otra parte panameña que fundó esta empresa. Y luego Green Emerald pasó a ser parte de Prisa. Green Emerald Business le vende a Proinsa sus bienes muebles e inmuebles. A Proinsa, la nueva empresa. Sus bienes muebles e inmuebles. Pero como era natural y era de esperar en estas transacciones, Green Emerald se comprometía a limpiar el pasivo laboral, cosa que efectivamente hizo. Sí, pero no me quiso limpiar a mí. Entonces, todo traspasó de Green Emerald Business a Proinsa. Mi opinión es que no hubo ninguna compraventa. No la hubo. En mi opinión no la hubo. Lo que hubo fue una creación de una sociedad, es mi opinión. Yo no digo que yo conozco a ciencia cierta los detalles. Mi opinión es que crearon una sociedad, si es que ya no estaba creada, y le traspasaron a esta nueva sociedad todo. Una vez habían limpiado el pasivo laboral. Entonces, ¿el propósito de esa transacción era limpiar el pasivo laboral o hay algo detrás de eso? Yo sí creo que hay algo detrás. ¿Qué cree usted que hay detrás? Yo sospecho, Eliana, yo en 21 años no me metía en los temas administrativos. No me metía en los temas comerciales, por razones obvias, porque era la forma de cuidar el contenido editorial de la emisora. Entonces yo prefería no enterarme ni quiénes eran los anunciantes, ni si había problemas con las oficinas del gobierno y demás. Pero supe que un día la DGI en el gobierno de Varela, con el señor Publio Cortés, se aparecieron en la emisora y le hicieron un alcance. Me tocó un día decirle al presidente Varela, yo no entiendo por qué no han metido auditores de la DGI. Lo cierto es que cuando los auditores de la DGI llegan, lo único que generan son dolores de cabeza. Y así empezó esta historia con la DGI. Hasta el día de hoy, en la administración Cortizo, entiendo que esa situación no ha sido resuelta. Entonces yo, que no tengo conocimiento cierto de qué pasaba, digo, ¿será que están tratando de evadir la responsabilidad que tienen con la DGI? No lo sé. Porque yo procuré no estar preguntando nada de estas cosas para no involucrarme. Claro. Y no sé si hay algún otro tipo de situaciones que yo desconozco porque, reitero, yo no me involucraba en los temas ni administrativos ni comerciales para cuidar los contenidos editoriales. Pero en la calle se dice que la emisora va a pasar a tal grupo económico, que fue vendida a fulano de tal, eso... No, yo, aunque no conozco los detalles, yo los dudo rotundamente. Yo no creo que hay tal cosa que se lo vendieron por interpuesta persona a otro grupo empresarial. Yo no creo. Yo lo que creo que aquí estamos en presencia de una figura parecida a la del señor Alemán con NG Power. Tengo una concesión, es mía, y ya una vez que he confirmado que es mía, ahora yo me volteo de este otro lado y digo quién me la quiere comprar. Yo sospecho que es algo así. Sospecho que es algo así. Este caso en particular pone en el foco la opacidad de la propiedad de los medios en el país. Es decir, la poca transparencia en quién es dueño de qué. Porque sabíamos que Radio Panamá pertenece al grupo Prisa, pero de pronto aparece esta sociedad, Green Emerald Business, que le pasa a otra sociedad los bienes, y entonces la gente quedó como con un mar de dudas. Sí. Entonces, ¿qué opina usted de eso? ¿Se debe transparentar la propiedad de los medios en Panamá? Claro. Porque si uno mira la junta directiva, no aparece, Jorge Ritter aparece de presidente. Él aparece en las dos. En las dos. En las dos empresas, en las dos sociedades. Mira, no puede ser que los medios de comunicación social, sobre todo los que tenemos servicios informativos, le estemos reclamando a los gobernantes transparencia. Y que cuando se da una transacción en un medio de comunicación social, no haya transparencia. Porque son medios de comunicación social. Y porque en el caso de la radio y la televisión utilizan frecuencias que son propiedad del Estado. Claro, yo sé que el argumento puede ser, pero al final es una relación privada de una empresa que compra y una empresa que vende. Sí, pero el ser medio de comunicación social tiene una característica muy particular y diferente a ser que Pepsi Cola le compra a la Coca-Cola.
Es una transacción privada y a quién le interesa eso, la gente quiere consumir su producto. Pero en caso del medio, no. Yo me he pasado años reclamando transparencia en no sé cuántos temas a los gobernantes. Correcto. Entonces, ahora se da esta transacción, un medio de comunicación social, y sí, hay una opacidad, hay un área gris Algo turbio, que se queda como que, ¿qué pasó? ¿Por qué no dicen qué fue lo que pasó en realidad? Yo sigo pensando, porque como yo no tengo información, yo sigo pensando que no hubo compraventa. Creo que hubo una transacción de papel. Y la siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y la plata para indemnizar a los trabajadores donde vino? Dos posibilidades. Una, de que el dueño de la provincia, él o los dueños de la provincia, pusieron la plata, yo no sé de cuánto fue la plata, o que la plata vino de Madrid para hacer esa liquidación. Son mis dos teorías, pero no conozco detalles. Algunos cuestionan el papel de Jorge Eduardo Ritter en medio de esta transacción porque él es uno de los principales figuras de un programa de televisión sobre periodismo, donde se debaten temas nacionales, pero a la vez está envuelto como en esta compleja operación. Entonces, eso hay quienes dicen que eso va en contravía con lo ético. ¿Qué piensa usted de eso? El doctor Ritter, a quien yo le profeso amistad y respeto, tuvo la gentileza de llamarme cuando la transacción se dio. Y me dijo, te quiero comunicar que ha pasado esto, y yo paso a ser ahora el propietario del 100%. Y textualmente te puedo decir, le contesté, Jorge, yo a ti no tengo nada que reclamarte, objetivamente no tengo nada que reclamarte. Una vez yo resuelva la situación con Prisa, si quieres, posteriormente tú y yo conversamos de qué es lo que pretenden hacer con la emisora. Hasta ahí. En realidad, aquí en este tema, tal vez mi opinión sobra. Aquí lo importante es qué dice el doctor Ritter de lo ocurrido, efectivamente, y yo entiendo que hay gente cuestionándole por eso, pero bueno, él es un hombre suficientemente inteligente y con acceso a la opinión pública para, si él considera, dar explicaciones. En lo que a mí respecta, reitero, tuvo la gentileza de llamarme, de informarme que acaba de ocurrir esto, yo paso a ser el propietario del 100% de las acciones, y te reitero, yo le dije, a ti yo no tengo nada que reclamarte, yo tengo que resolver y terminar el capítulo con Prisa para luego seguir avanzando. También llama la atención que en Provincia La Nueva Sociedad uno de los directivos es Murgas Torrazo. ¿Qué papel tendría él ahí o qué sabe usted de ese tema? Es que son las cosas que a mí me hace sospechar que no ha habido compraventa. Es lo que a mí me hace sospechar, porque si en la junta directiva, además del doctor Ritter, estuviera fulano, que yo sé que tiene haberes, que es empresario, fulano, que yo sé que tiene cuentas y tiene dinero, pero cuando yo leí los nombres de la junta directiva, yo digo, un momento, yo no soy tonto, yo no nací grande. Este listado de directivos, salvo que sean testaferros, este listado de directivos que yo sepa no tienen la plata para haber comprado Radio Panamá y los 40. Siempre hablamos de Radio Panamá por la emisora de noticias, pero los 40 es una emisora muy potente por su marca. Entonces yo sospecho que no hubo compraventa. Es lo que yo sospecho. Profe, tengo entendido de que han estado llamando a algunos de los periodistas, productores, de las personas de los 27 que votaron para ofrecerle condiciones laborales en la emisora, pero totalmente distintas a las que tenían. ¿Qué sabe usted? No, a algunos los han llamado, a los operadores, y me alegro que los hayan recontratado, pero les bajaron el ingreso. Creo que en 40% me parece. Necesitan su trabajo. Yo no puedo cuestionar eso. ¿Por las mismas horas o cómo es eso? Todo igual, pero con menos plata. Okay. Todo igual, pero con menos plata. No sé en el caso de 40 cómo es la situación, porque yo sabía que la emisora estaba ahí, que era parte del grupo, pero que yo no conozco muchas interioridades de 40. En el caso de los periodistas, hasta donde yo sé, a ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque el gerente desde hacía rato quería destruir el departamento de noticias. ¿Quién es el quería gerente? desaparecerlo. El señor Alejandro Restrepo. Desde hacía mucho tiempo él quería desaparecer el departamento de noticias. ¿Por qué? Porque por ese sentido utilitarista de las cosas decía, pero es que eso cuesta y nosotros generamos ingresos, el noticiero genera ingresos solo por tus comentarios y tus entrevistas y demás, y no necesitamos periodistas. Le digo, estás equivocado. Estás equivocado porque, ¿y el resto del día qué? Aquí hay una audiencia que se mantiene enganchada, si bien es cierto, por los programas de entretenimiento, de deporte, pero porque sabe que cada hora hay un informe, que al mediodía hay un noticiero y que en la tarde hay otro noticiero. ¿Y quién le da los insumos a ese noticiero?
Uno. Dos, algo en lo que yo creo profundamente en este año 2021 y en medio de la pandemia. Hoy, más que nunca antes, la profesión del periodista está más valorada. ¿Por qué? Porque las redes sociales han producido que todo el mundo informa, entre comillas, y opina lo que le da la gana. El periodista está formado para dar la información tal cual es. Entonces hoy para mí, sin ser periodista, yo reconozco más que antes el valor de la profesión del periodista. Yo le decía, yo no puedo aceptar que tú me digas que tenemos que salir de uno o de dos porque el presupuesto no está dando, bueno, ni modo. Pero que tú me digas que hay que desintegrar el departamento de noticias, de ninguna manera, y eso fue una pelea permanente. Ok, profesor, ¿usted cree que si en las dos emisoras hubiese existido un sindicato, esta situación se hubiera podido evitar o qué cree? ¿Qué opina? No sé y no creo. No sé y no creo porque si bien es cierto, a ver, esto me da mucha pena decirlo, pero es una realidad que yo estoy sintiendo. Yo me he pasado años diciendo que el país tiene que crear más y mejores condiciones para atraer capital extranjero para que invierta y genere nuevos empleos. Me he pasado años defendiendo la migración de extranjeros a Panamá porque creo en eso. Porque cuando los extranjeros llegan a Panamá y se instalan en Panamá, alimentan a la sociedad panameña también, junto con nosotros los panameños. Pero no por eso puedo estar de acuerdo con que la empresa extranjera venga y vulnere los derechos de los panameños. Ni porque venga un gerente extranjero o panameño y que porque es gerente dice, no, yo no reconozco los derechos aquí de nadie o maltrato al personal y más grave que eso, subestimo a la opinión pública panameña y al panameño. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo sigo estando de acuerdo con que venga el capital extranjero, yo sigo estando de acuerdo con que entren las migraciones a Panamá y nutran a la sociedad panameña, pero tengo que decir que bienvenido siempre, pero tienen que respetar las leyes panameñas. Entonces yo dudo que eso hubiera... Tal vez el problema hubiera sido más grave, porque la actitud del gerente es esa, es de menosprecio a la sociedad panameña y de asumir esta historia de siempre de que nadie sabe más que yo de esto. Entonces, tal vez el problema hubiera sido más grave. ¿Y qué va a pasar entonces ahora con la emisora? En las mañanas, en el espacio que ustedes tenían, hay un programa de ganadería, de agro o algo así. Por eso la gente el lunes, cuando lo fue a buscar a ustedes, se encontró con eso y se creó la sorpresa. O sea, no sé qué va a pasar con ellos porque ellos originalmente, o Restrepo, el gerente, originalmente había dicho que esto es lo que va a ocurrir, me dijo un día, y este es el plan para la segunda mitad del año. Yo lo escuché, lo vi, bien. ¿Qué te parece? Le digo, no, bien. Primero tenemos que resolver, uno, que los trabajadores sean indemnizados correctamente, y dos, mi situación. Se lo venía advirtiendo a él y al jefe de él en Madrid. Y la última vez que conversé con el jefe de él en Madrid, el martes, por teléfono, me doy cuenta que Federico Blanco insistía en que no tenemos plata, estamos endeudados. Le digo, Federico, eso no es problema mío, yo tengo derechos adquiridos. Y te lo advertí desde el primer momento. Yo no rechazo la venta, esa es una decisión de ustedes. Pero lo que no pueden es vulnerar mis derechos, no lo pueden hacer. La empresa tiene deuda, no es por culpa mía. Pregúntenle a todos los gerentes extranjeros que mandaron a Panamá por qué la empresa tiene deuda y por qué no. ¿Qué pasaba con el manejo de la empresa? Es que tú no puedes tener un gerente en Panamá que te cuesta en una radio, en una operación de radio, $20,000 mensuales. No puedes. Eso es insostenible porque Panamá es un mercado muy pequeño. Pero la decisión de mandar a los gerentes extranjeros, ¿de quién era? Mía. No, era de ellos allá en Madrid. Entonces pregúntenle a los extranjeros que vinieron a gerenciar por qué ocurrió todo eso. Pero mientras le preguntan, yo tengo derechos y yo los voy a defender. O sea, la idea era que la emisora continuara, supuestamente, si yo aceptaba lo que ellos me daban, y si Flor Altamiranda aceptaba lo que ellos le daban, que no le aceptaba tampoco, ellos dicen, no, al día siguiente continuamos con ellos dos e incorporamos a alguien más, pero los periodistas no regresan. Esos eran los planes originales. Esos eran los planes originales. Ustedes, Flor y alguien más. Esos eran los planes originales. Okay. Pero yo dije, primero el lunes que martes. Okay. Terminemos con lunes y después hablemos de martes. ¿Y hay alguna posibilidad de una negociación entre usted y ellos, de que usted regrese o cada vez se hace como ese camino más? Uno, ya ellos me entregaron la carta mediante la cual finalizaba la relación laboral conmigo y el cheque correspondiente a un mes. Dos, yo te tengo que hacer una confesión. Yo me he pasado años hablando de los Congos de Congolandia.
Y lo digo porque es una forma de expresar que el panameño tiene que aprender a defender sus derechos. Porque la Constitución, por ejemplo, consagra una serie de derechos individuales. El derecho de la libre expresión, el derecho de libre tránsito, el derecho a reunión. Y muchos panameños no saben que eso está ahí en la Constitución. Y me lo he pasado por años diciendo, no sean congos, defiendan sus derechos. Claro. Yo no puedo aceptar que ahora pretendan vulnerar mi derecho. Es decir, que me quieran conguiar. No puedo aceptarlo. 1. 2. La otra realidad, Eliana, y eso me genera emoción decirlo. En 2 días, este señor ha acabado un trabajo de 21 años. En tan solo 2 días. Todo un esfuerzo de 21 años. Que comenzó, te puedo contar la historia en breve. Un día yo estaba por la calle y me llama este señor amigo que se llama Boli Bárcenas, conocido en este país. Por supuesto. ¿Puedes venir acá a mi oficina? Le digo, sí, cómo no, ¿qué hubo, Boli? ¿Cómo estás? Mira esto. Y cuando yo empiezo a leer, obviamente apenas yo vi, eran documentos que me eran familiares. Recuerdo que yo había sido director de medios de comunicación social. Yo, espérate, ¿tú vas a una asignación de frecuencia? Sí. Logré que me asignaran esta cantidad de frecuencias. Y cuando yo vi la cantidad de frecuencias, digo, ¿que vas a montar una cadena de radio? Me dice, sí. Y me gustaría contar contigo. Así comenzó esta historia. Y luego me explicó, no, y mira, delante de ti lo voy a hacer. Y llama a Colombia y habla con el hijo de Julio Mario Santo Domingo, en aquel momento dueño de Caracol Colombia. Y delante de mí habla de la sociedad que van a hacer. Alejandro Santo Domingo. Caracol Colombia con el 50% y el otro 50% un capital panameño. Así comenzó esta historia hace 21 años, vamos para 22 en agosto. Este señor, por una decisión mal tomada y mal planificada, en 2 días la ha acabado. Sí, me siento mal porque estoy afuera, pero me siento mal con la audiencia. Porque lo que yo he visto en las redes sociales no me lo imaginé nunca, la reacción que había en las redes sociales. Entonces, ¿pierde Edwin Cabrera? Por supuesto que sí, pierde el escenario y el micrófono y todo lo demás. Pero así como yo vine aquí a la prensa un día que trataron de cerrarla con un poco de camiones alrededor, así como fui a La Estrella cuando la trataban de cerrar por la lista Clinton, yo soy un convencido de que cuando un medio de comunicación social cierra, ¿pierden los empleados? Sí, pero pierde un pedazo de la sociedad. Por algo existen los medios de comunicación social. Entonces sí, afectados sí, individualmente sí, pero la sociedad, un pedazo de la sociedad queda afectada también. Precisamente en redes he leído de que hay personas que interpretan esta situación como un intento de silenciarlo. Yo no lo puedo, no sé, lo dudo, Eliana, lo dudo porque yo a esa empresa le generé audiencia. Yo a esa empresa le generé ingresos. Cada vez que tú me veías en uno de estos países por allá, esos proyectos se vendían y se vendían demasiado bien. Y buena parte de la inversión publicitaria entraba por el esfuerzo del Departamento de Noticias de dar. Y tercero, lo más importante que tú sabes para un medio de comunicación social, credibilidad, seriedad en el manejo de la información. Entonces, cuando me preguntas, ¿hay formas de rehacer, de volver de la forma en que me han tratado o no? Ya de la forma en que me han tratado o no. O sea, ya no, o sea, ya. Ahora yo nada más estoy enfocado con mi abogado en respétame mis derechos y cumple con las responsabilidades que tienes para conmigo. ¿Y cómo ha sido ese luto en estos 2-3 últimos días? ¿Usted ha llorado? ¿Qué ha sentido? Hábleme de Edwin Cabrera. Duro, ¿no? Ajá. Durísimo y sí, más de una lágrima. No por la emoción mía, sino leer testimonio. Puedo decir mucho, voy a decirte 2 que me pusieron me quebraron, como dicen. El tuit de Suntrax. Dice, nunca opinamos igual, pero siempre nos dio espacio. Sí, siempre tuvieron espacio porque yo soy un convencido que aunque no me guste el método de lucha de Suntrax, yo reconozco que ellos son una realidad en este país. Y no se les puede acallar. Que no me guste, y como dije, no coincidiremos nunca, tal vez. Sí, tal vez no coincidiremos, pero no por eso yo les iba a cerrar el espacio. Siempre tuvieron el espacio, cada vez que lo requirieron o cada vez que yo los invitaba. Y luego el tuit de José Raúl Mulino, a quien yo le tengo respeto y aprecio, y él dice, no sé qué pasó, pero yo agradezco el espacio que le dieron a mi familia en los momentos que yo tuve que vivir. Y le dije, no es porque te respete y porque te aprecie, es porque yo consideraba que ustedes tenían derecho a decir qué es lo que le estaba pasando, la versión de ustedes. Es decir, sí, hubo testimonios muy emocionantes, y claro que sí.
Tú no abandonas 21 años y que bueno, apaga la luz y ya nos vamos. No, porque le metiste ímpetu, le metiste esfuerzo, sacrificio incluso familiares. Así que sí, han habido muchas emociones, siguen dándose muchas emociones. Hoy me llegó un video que yo digo, ¿cómo me mandas esto? Un videíto ¿Quién así. te lo mandó? Una que por la pandemia ya no estaba con nosotros, ya la habían retirado de la empresa, y entonces hizo como una síntesis de los viajes, de las coberturas de esto y lo otro. Sale todo el personal que ha trabajado conmigo, a quien yo le estoy más que agradecido realmente. El esfuerzo en una radio, como en una televisión, porque el periódico tiene su otra particularidad. Claro. Mentira que el éxito es individual. No. El éxito es colectivo. O sea, tú puedes tener talento individual, pero si tú no pones al aire un esfuerzo conjunto, ese talento individual no destaca. Yo, si es que he destacado en algo, lo logré por el equipo que me acompañó, a los cuales le estoy muy agradecido, a los periodistas, a los técnicos y al personal administrativo. Profe, y en estos 21 años, ¿cuál fue el momento más complejo, más polémico, más duro que le tocó vivir en el ejercicio del periodismo en esta emisora, y el más gratificante? El más duro, bueno, hubo muchos duros, pero uno de los más duros y desagradables, sí, el caso Finmecánica, La Vítola, Martinelli, muy desagradable. De hecho, yo pensaba que yo tenía buena relación con el presidente Martinelli, y cuando empieza este tema de Italia, donde había un corresponsal, el querido y apreciado Joan Solés, y empiezan a salir los despachos, Martinelli se va trastornando y un día me reclama, me llama, y me acuerdo, yo que casi nunca hago siesta, estaba en mi casa haciendo siesta, y me llama prácticamente a amenazarme, y me acuerdo que brinqué de la cama como un resorte, y digo, no, te acabas de equivocar, a mí no me vas a amenazar. Y eso que tú me estás diciendo, ni me acuerdo qué era, yo lo puedo decir por delante. Entonces, fue muy desagradable, además cómo derivó en eso, la esposa de él diciendo que la esposa de él y el diputado, que yo le digo el diputado vómito, Sergio Galvez, diciéndome pedófilo, borracho, homosexual. Ser homosexual no es un delito, tomar trago no es un delito, pero ser pedófilo sí. Y eso fue hecho con un daño terrible. ¿Por qué? Porque yo fui, Eliana, 27 años profesora en el Colegio La Salle, un colegio católico. Y introducir ese elemento de alguien que trabaja en un colegio católico cuando parte de la iglesia católica y escuelas católicas estaban siendo cuestionadas en el mundo por temas de pedofilia y demás, eso fue hecho con veneno, con saña. Eso me marcó a mí duro. Pero si ellos pensaban que me iban a doblegar con eso, porque yo ni soy pedófilo, ni soy un borracho, ni soy homosexual. Y si lo fuera, no es un pecado ni es un delito, ¿no? Así que no lograron doblegarme, yo me mantuve informando e informamos de lo de Italia todo lo que tuvimos que informar. Y nunca nos han podido ni desmentir ni demandar por algo de calumnia o que dijimos algo que no fuera cierto. Porque además, cuando en algún momento nos equivocamos, nunca tuve rubor en decir nos equivocamos. Te advierto que fueron muy pocas veces que tuve que decir nos equivocamos en lo que dijimos. La más gratificante, indiscutiblemente, la visita del Papa. No, porque además era algo que yo no esperaba. En mi radar de vida no estuvo nunca estar con el Papa, estrechar la mano, hablar con él como estamos tú y yo en este momento cara a cara. Eso no estaba en mi radar de vida. Y esa oportunidad se dio, pues, haber viajado a Roma, venir con él a Panamá, regresar a Roma con él, haberle hecho, los colegas panameños decidieron, se estila que en el avión papal, la primera pregunta en el vuelo de despegue la hace el periodista del país donde está el Papa. Y luego hay una segunda, de otro periodista del mismo país. El grupo que íbamos de panameños decidieron que yo hiciera las dos preguntas. Eso pues a mí me hizo sentir también me enalteció mucho, ¿no? Esa decisión que ellos tomaron de que, profesor, haga usted las dos preguntas. Eso no está en mi radar. Mira, como no está en mi radar de vida haber estado con el Papa, yo soy católico y eso para mí pues me llenó mucho, tampoco está en mi radar de vida terminar una relación de 21 años pleiteando en los tribunales. Eso claro, no estaba. Lo comprendo perfectamente, profe. Oiga, y hablemos del papel de la radio en Panamá y del periodismo. ¿Qué piensa
estos dos temas? La radio es un medio que se sigue reinventando. Siempre se dijo que cuando salió el periódico era el héroe, pero la radio lo iba a matar y no mató el periódico. Luego salió la televisión y dijeron que la televisión iba a matar a la radio y al periódico y no mató a ninguno de los dos, porque cada uno tiene su especificidad. ¿Qué ocurre? La radio llega donde no llega el internet. La radio puede seguir funcionando cuando no hay electricidad, tanto la estación de radio como el radiotransistor que le pones la batería. El mejor amigo de la radio es el tranque vehicular. El tranque vehicular. O escuchas música o escuchas radio. Noticias, mejor dicho. Escuchas noticias, escuchas radio. Así que no, es un medio que es muy flexible, permite hacer, y yo lo demostré con el equipo nuestro en Radio Panamá. Hicimos unas transmisiones internacionales, caramba. Yo dudo que algunas estaciones de radio, otras estaciones de radio en Panamá hayan hecho ese ejercicio. Nos metimos en temas específicos para que el panameño entendiera, bueno, la ampliación del canal y ¿por qué? Bueno, que nos enteramos con las transmisiones nuestras que cambió el comercio marítimo mundial y de esta región del mundo. Cambió y cambió drásticamente. Por ejemplo, yo aprendí algo, Diana, yo no sabía el vínculo de Chile con Panamá. Toda la mercancía que sale de Chile para ser exportada hacia el lado atlántico de Estados Unidos, hacia Europa, pasa por Panamá. Toda. Es un país que está íntimamente vinculado con Panamá. Yo no lo sabía hasta que fui allá y me lo explicaron. El tema de la generación de energía. Cómo pudimos transmitir desde Alemania, cómo ese país de primer mundo cada día populariza más la energía solar, hasta desde el punto de vista casero. Le metimos mucho al sector agropecuario. Yo soy un capitalino empedernido y pude transmitirle a los oyentes la importancia que tiene el sector agropecuario, pero también aprendimos que si la gente del sector agropecuario no invierte en tecnología, no van a competir. Es decir, el medio es muy flexible, pero eso que yo hice lo puede hacer el periódico y la televisión. Y ahí llego al siguiente tema, el periodismo. Yo reitero, el periodismo hoy es más importante que nunca antes. El periodismo tiene un papel fundamental porque de las cosas de la vida que yo tampoco pensé que me iba a ocurrir. Yo he trabajado en 2 dimensiones en mis 60 años de vida. 27 años de educador en el Colegio de La Salle, 21 años en Radio Panamá. Ambas profesiones, ¿qué hacen? Ayudan a moldear una sociedad. Ayudan a dar parámetros a una sociedad. Y bueno, yo espero haber satisfecho esas expectativas de aquellos estudiantes y ahora de estos oyentes. Periodismo con redes sociales, ¿usted cómo digiere? Eso, lo que acabo de decir con el sector agropecuario es exactamente igual con los medios de comunicación social y el periodismo. Quien piense que nada más en radio, televisión y periódico va a desarrollar está equivocado. Las redes sociales son una realidad y muy por el contrario. Qué importante es que los medios de comunicación social y los periodistas se vinculen a las redes sociales, porque del otro lado tiene gente muy responsable y muy seria, pero también tiene gente muy responsable y nada serio mandando información. ¿Hay espacio para una nueva radio en Panamá? Yo creo que no. Esto es un problema heredado, Eliana. Recuerda que fui director de medios de comunicación social. Cuando yo dejé ese puesto, Panamá tenía más estaciones de radio que la Ciudad de México, la ciudad más poblada, más densa del mundo. Tenía más estaciones de radio que Nueva York, desde el punto de vista de la proporción, cantidad de habitantes versus cantidad de emisoras. En Panamá hay exceso de emisoras y la pandemia no ha hecho otra cosa que la mayoría están quebradas. En el interior, acá en Panamá, la mayoría, los dueños no saben qué hacer, porque eso iba a ocurrir un día, yo se los había advertido. Un día va a venir una situación ¿qué ocurre? Como hay ciento y no sé cuántas estaciones de radio en el país, el pastel publicitario es pequeñísimo. A eso quería llegar, profesor. ¿Qué piensa usted del tema de la distribución de la publicidad estatal? Tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Eso, algún día llegará un presidente de este país, porque es un tema del presidente, un tema del Ejecutivo. Algún día llegará y enseriará esto. Yo no cuestiono que haya inversión publicitaria estatal. Yo no cuestiono porque el gobierno tiene derecho a dar a conocer publicitariamente que si el sector agropecuario, que si las exportaciones, está bien. El problema es cuando el criterio es estrictamente político y no técnico. Yo he visto contratos de publicidad a emisoras que son provinciales con el mismo monto y a veces de mayor monto que con emisoras que tienen cobertura nacional. Y eso no es correcto, porque los costos de una emisora de cobertura nacional son superiorísimos
No solamente en personal, sino en electricidad, por ejemplo, porque tienes que tener varias repetidoras en mantenimiento versus la que tienen está nada más en provincia. Entonces, ¿pero qué es? Un criterio político. Correcto. Aquí en este país nuestro hay gente, dueños de radio, que vivían de la inversión publicitaria de las campañas cada 5 años. Vivían de eso. O sea, recogían tanta plata y eso les permitía seguir. Y luego venía pues el guiño de ojo a los gobiernos y etcétera, etcétera. Felizmente, acá no tuvimos nunca que someternos a eso. Acá los gobiernos, pues nosotros lidiamos en 21 años con el gobierno de Mireya Moscoso, con el gobierno de Martín Torrijos, con el gobierno de Ricardo Martinelli, con el gobierno de Juan Carlos Varela y con el gobierno de Cortizo. ¿Cómo les iba a ustedes, a su equipo, cómo era su relación con el gobierno? ¿Les daban entrevistas? Sí. ¿Tenían acceso a la información? Para mi sorpresa, y esto lo digo con mucha pena, porque él sabe que tenemos una relación de amistad, pero no por eso tenía que favorecerme en nada. Para mi sorpresa, la peor relación desde el punto de vista de comunicarnos, hablarnos, mira, está pasando esto, ha sido con Cortizo. ¿Por qué cree usted que...? No entiendo por qué. Y no entiendo, y lo digo porque él y yo trabajamos juntos, yo lo apoyé muchísimo su gestión como presidente de la Asamblea cuando yo era subsecretario, y yo siento que de ahí derivó una buena amistad. Yo siempre he sospechado que es lo que siempre ocurre. Siempre hay un círculo alrededor que no vayas donde Cabrera, porque no, objeta al medio, objeta a Cabrera o a cualquiera que no sea Cabrera, y entonces hacen que ese presidente comience a poner distancia, ¿no? Creo que es un error. Okay. Creo que es un error. Yo entrevisté a todos los presidentes, a Mireya, hasta Varela. A Cortizo no, como presidente nunca lo logré entrevistar. Pero primero era Lavieri y ahora es Boris Moreno, que parece que por alguna razón hacían el cerco y objetaban que fuera la emisora. Bueno, y se lo dije un día que nos encontramos, hey, tú decides, yo aquí voy a estar yo y siempre te voy a considerar mi amigo, tranquilo. ¿Qué piensa de las comunicaciones del Estado? Bueno, es un problema que Cortizo desgraciadamente no ha resuelto. La comunicación ha sido objetivamente mala. Y sospecho cuando tengo la evidencia que una sola persona los tiene enredados. Entonces, ¿quién es esa sola persona? No, el amigo Boris Moreno. Yo creo que Boris Moreno corresponde a una escuela vieja de manejo con los medios. Esa escuela vieja, que llaman a fulanito, te nombra a fulanito. No, yo no digo que lo haya hecho, pero yo sé que esa es la escuela vieja. Ajá. Y esa escuela de verdad que es vieja y se quedó bien atrás. El modelo de relación entre el Ejecutivo y los medios cambió por razones naturales, ¿no? Entonces ellos lo tienen enredado y no han podido resolver un problema de comunicación. Y a mí me da pena porque, cuidado, a los opositores políticos a Cortizo podrán aplaudir eso. Yo lo resiento porque quien paga es el país. Quien paga que el gobierno, que el Ejecutivo no tenga una buena comunicación es el país. Y no digo que lo paga en plata, que efectivamente también lo paga, sino que paga por el tema de la desinformación, de la falta de transparencia de información en las gestiones del Estado. Profesor, y entrando un poco a los temas políticos, ayer vimos a Martinelli reunirse con un grupo de diputados de Cambio Democrático que votaron por Cristiano Adame, hablaron de una posible alianza entre el partido RM, Cambio Democrático, pero Cambio Democrático también está aliado con el PRD. ¿Cómo se digiere esta revoltura política? Para mí no está pasando nada extraordinario, Eliana, nada extraordinario. ¿Por qué? Revise quiénes son los dirigentes de los partidos políticos. Salvo el caso de Blandón, que yo tengo que decir en honor a la verdad, que es un político formado, dígame los demás. Y salvo el caso de Pedro Miguel González, pero mire dónde está Pedro Miguel González, esquinado del PRD. El resto son políticos que no tienen mayor formación política. Son políticos que sí saben buscar votos, eso sí, son electoreristas. Pero busque la formación política. Busque si hay sustrato político ideológico en alguno de ellos. No hay. Son dos cosas lo que los mueven a la gran mayoría de los dirigentes políticos. El electorerismo, populismo, y quién maneja la plata. ¿Quién maneja la plata? Eso es lo que se debate al fondo. Mira esa vergonzosa discusión en el Partido Popular. Es vergonzosa. Ahí se está debatiendo es quién maneja la plata del subsidio. Y por eso yo hago responsable como cómplices a los magistrados del Tribunal Electoral que no hacen una buena supervisión y fiscalización de cómo se gasta el subsidio electoral en los partidos. Porque del subsidio electoral del 100% hay un porcentaje que es para formación política y es millonaria esa cuenta. Es millonaria.
¿Cuánta formación política tienen los dirigentes de los partidos políticos en este país? Aquí hubo épocas de oro de la política de este país, donde había debate de liberales versus comunistas, de demócratas cristianos versus liberales y comunistas, de socialistas. Nada de eso hay. Ahora hay electorerismo puro y duro y mercantilismo puro y duro. ¿Eso es lo que es? ¿Qué piensa de Rómulo Rux con todo esto de movimiento? Me parece, creo que es un tipo decente. Lamentablemente... ¿Le van a quitar el partido? Yo creo que sí se lo van a quitar porque, nuevamente, Rómulo Rux está cometiendo un error. El error que no cometió Mireya Moscoso. Rómulo Rux está dejando que la agenda de los diputados se la metan en el partido. Fíjense lo que hizo Mireya Moscoso con los saltamontes. Dice, ustedes quieren tumbarme, trátenlo, que yo sigo acá recorriendo el país. Y no le pudieron ganar, eran creo que 12 diputados saltamontes, 12, 14, no le pudieron ganar. Y Mireya Moscoso terminó siendo presidente de la República. Mireya Moscoso, a quien mucha gente dice que fue un desastre, que yo no sé, políticamente ha resultado ser más inteligente y más astuta que muchos otros políticos que dicen saber mucho. Terminó sentándose en la silla que muchos se quieren sentar y no han podido. ¿Por qué? Porque se mantuvo enfocada en su trabajo, las bases, el recorrido del país. Si tú te distraes dejando que los diputados te traigan el debate de ellos en la asamblea al partido, estás muerto. En alguna medida le pasó a la democracia cristiana en aquel momento también. Se dejó arrastrar por el debate de los diputados, les empezaron a dar posiciones de secretario general y demás, y eso fue un error. Lo mismo le está pasando a Rómulo, y creo, con menos experiencia política, Rómulo, es probable que él sí le den la vuelta al partido, es probable. Ahora, ¿para qué hacen alianza con Martinelli? No lo sé. Estoy convencido, y me puedo equivocar, Martinelli no va a estar en el 2024 en el escenario. Ahora, si él cree que él poniéndole la mano a alguien en la cabeza, diciendo este es mi candidato, van a ganar, bueno, eso sí es una probabilidad de que él le ponga la mano en la cabeza a alguien. Pero Martinelli, por lo que yo estoy viendo, porque de pronto los jueces han dado un giro inesperado para mí por lo menos, y han comenzado a darle derrotas judiciales a Martinelli, pareciera que Martinelli no va a estar en el 2024. Así que no entiendo la movida de la señora Yanibel Ábrego, secretaria de Cambio Democrático, y el resto de los diputados de Cambio Democrático, yéndose a los pies de Martinelli, salvo que haya situaciones de pecuniarias de por medio. Bueno, ya ahí con eso yo no me meto, si es que fuera esa la situación. Por último, profe, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Tiene alguna oferta? ¿Va a crear un programa? ¿Se va por redes sociales a hacer live, a entrevistar gente? Mala. No sé, Eliana, no sé qué voy a hacer. Estoy terminando de aterrizar esta realidad. Como te dije, han sido 21 años, una excelente relación que termina de mala manera, no por culpa mía. No sé qué voy a hacer. De verdad que no sé qué voy a hacer porque yo estoy consciente que mis opciones son muy pocas. Yo tengo muy pocas opciones porque por 21 años me acostumbré a tener una libertad total y absoluta. En 21 años jamás nadie me llamó para decirme puedes hablar de esto o puedes hablar de aquello. Yo no desprecio ninguna oferta a ningún medio de comunicación social, pero yo no sé si algún medio de comunicación social podría someterse a dejarme la libertad plena que yo he tenido en estos 21 años. Porque bueno, son medios muy locales, tienen dueños, tienen intereses. El único medio donde somos, y me incluyo, 5.000 accionistas es la prensa, y por eso que la prensa hoy puede, como se dice, acostarse a dormir sobre su fama porque es bien ganada, pero no hay nadie diciendo esto es mi interés y conmigo no te metas, porque somos 5.000 accionistas y eso le da una independencia al país. ¿Cuáles otros medios hay como ese? Yo no descarto ninguna oferta en ningún medio, pero reconozco la realidad de este país nuestro. Yo sé que no tengo muchas opciones, porque la opción que se me abra tiene que ser con independencia total y garantizada. ¿Y los viernes de ceviche? Continúa. Okay. Continúa. Me alegro. Gracias, profe, por Gracias el a ustedes. tiempo.